Buenas, vengo a presentar mi trabajo de lectura sobre el libro El monje que vendió su Ferrari de Robin Sharma. Eh, ¿Qué decir? Es un libro que me ha encantado. Ahora os contaré un poquito. Os voy a contar cómo voy a dividir este trabajo. Primero voy a hacer una breve introducción del libro, luego una un poquito más extensa en la que os voy a hablar capítulo a capítulo lo que he percibido del libro, lo que he reflexionado, citas que me han gustado y qué aplicación puede tener ese capítulo para la asignatura y para mi futuro, al final para la formación de entrenadores de alto rendimiento. Después de este resumen capítulo a capítulo, vamos a pasar a un apartado de conclusiones generales del libro, pues que yo he recibido. ¿Qué aplicaciones puede tener este libro? Tanto tanto en el ámbito de la formación de entrenadores de alto rendimiento, ¿vale? Como en el entrenamiento deportivo, o sea, en la parte más práctica. Y finalizando con una conclusión final. Bueno, ese es el libro, ya sabéis del que os voy a hablar. Es El monje que vendió su Ferrari. Es una obra de Robin Sharma que se publica en 1997. Se presenta como una fábula espiritual sobre el sentido de la vida, la felicidad y el liderazgo personal. Narra la historia de Julian Mantel, un abogado brillante y exitoso. Ya os hablaré luego de él, pero al final tras sufrir un colapso pues, físico y emocional, renuncia a una vida materialista, una vida de lujo, podríamos decir, y emprende un viaje hacia la sabiduría. ¿A dónde? Al interior de los Himalayas. Aquí conocerá a los sabios de Sivana. Este relato combina enseñanzas de filosofía oriental con principios de desarrollo personal y profesional. Al fin y al cabo, a través de este viaje o a través de su viaje, Julián aprende que el verdadero éxito no proviene del reconocimiento externo o de la riqueza material, sino que viene más de esa armonía entre cuerpo, mente, espíritu y autoconocimiento. Al final, en el contexto del ámbito deportivo, este libro resulta realmente pertinente o necesario. O sea, al final, la formación de entrenadores de alto rendimiento no solo se limita a ese dominio técnico, sino que requiere un liderazgo constante, una gestión emocional, unos propósitos, un equilibrio personal, que al final es la enseñanza central del libro. O sea, el liderazgo afectivo comienza desde el autoliderazgo. O sea, tienes que liderarte tú para poder, o sea, al final, si quieres liderar a alguien, tienes que empezar haciéndolo tú. O sea, eres un modelo para esa persona a la que lideras. Entonces, pues ya entrando de lleno con el libro, en el capítulo 1 se titula el colapso de un abogado millonario. Aquí Julián encarna el paradigma del éxito superficial, pues es un gran abogado, tiene riqueza, prestigio, reconocimiento, pero en su interior está vacío. Al final su crisis de salud simboliza ese colapso entre el equilibrio del cuerpo y la mente, podríamos decir. Al final, como entiendo yo este capítulo, es que el rendimiento sin equilibrio conduce al desgaste. O sea, en el deporte eso se traduce en sobreentrenamiento, en el clásico burnout y al final la pérdida de sentido de la práctica. ¿Cuántos conocemos casos que niños 11 12 años, igual 13 son realmente buenos en un deporte y llegan a los 16 y ya no lo practican? ¿Por qué no? Porque están cansados, porque llevan toda la vida dedicado a ello sin ningún tipo de equilibrio y están completamente desgastados. Al final, un entrenador debe cuidar no solo el bienestar físico, sino que también el mental, porque solamente, pero tanto suyo como de sus entrenadores, de sus entrenados, perdón, porque solo desde la estabilidad se puede guiar eficazmente a los demás. El capítulo 2 se titula El viaje a la India. Pues tras esta crisis que os comento, Julián decide buscar respuestas en el Himalaya. Este viaje simboliza el proceso de transformación interior.
al fin y al cabo abandona una vida en la que todo el mundo podría decir que lo tiene todo. O sea, tiene esa comodidad para confrontar la esencia del ser. O sea, ¿qué soy? ¿Hacia dónde voy? Y al final la reflexión es un poco esa, ¿no? La búsqueda de ese propósito personal que es indispensable para ejercer un liderazgo auténtico. Una cita muy buena en este capítulo. Bueno, os pondré citas de casi todos los capítulos que me han gustado y que creo que pueden realmente aportar ese trabajo. La de este capítulo es: cuando aprendas a dominar tu mente, dominarás tu vida. Porque así es. Al final, los entrenadores deben de ser conscientes de cuál es su propósito formativo y humano. ¿Por qué nos tenemos que olvidar de eso? Somos personas y trabajamos con personas. Y hay que mirar un poquito más allá de los resultados competitivos. El tercer capítulo se titula El encuentro con los sabios de Sivana. Y en este, Julián, o Julian, siempre lo llamo Julián, pero la verdad puede ser de dos formas. Se encuentra una comunidad de monjes que viven en armonía con la naturaleza y con su interior, así muy como son los monjes. Al final ellos representan lo que vendría a ser la sabiduría integral, ¿no? Lo que combina la disciplina, la contemplación, el servicio, esta imagen que tenemos de los monjes. Y la reflexión que me llevo de este capítulo es que la sabiduría se construye desde la práctica diaria, no desde la teoría. O sea, no vale con sí, hay que hacer esto, no. Ponte y hazlo. Y así debe ser. O sea, los entrenadores, o sea, el conocimiento técnico debe complementarse con una educación emocional, una reflexión y una conciencia social que se debe trabajar cada día. Porque seguramente yo mañana, cuando me exponga al mundo laboral, cometeré miles de errores. Miles. Y no me asusta decirlo. Pero estoy seguro que dentro de 5 años seré mucho mejor. Y dentro de 10 seré infinitamente mejor. Porque al final la sabiduría, como os acabo de decir, no se construye, perdón, se construye desde la práctica diaria. Hilándolo un poco con esto de la práctica diaria y un poco la introspección, el cuarto capítulo se titula El jardín de la mente. Al final, el jardín de la mente. Es así como una metáfora, ¿no? El jardín enseña que debes cultivar. O sea, el jardín hace referencia a la mente. O sea, necesita ser cultivada. ¿Con qué? Con pensamientos. En este caso, los pensamientos negativos vendrían a ser las malas hierbas de dicho jardín, que deben de ser eliminados con disciplina y con enfoque. Al final aquí hay la cita de este cuarto capítulo, dice que tu calidad de vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y no puedo estar más de acuerdo. O sea, al final es real el caso de empiezas, estás todo el día, me duele la cabeza, me duele la cabeza, me duele la cabeza. ¿Qué te va a acabar sucediendo? Que te duele la cabeza. Me va a salir mal, me va a salir mal, me va a salir mal. Pues probablemente te acabe saliendo mal. O sea, al final, o sea, dominar tu mente es dominarlo todo. Y en el caso de los entrenadores de alto rendimiento, estos deben desarrollar una mentalidad positiva y enseñar a sus deportistas a gestionar ese diálogo interno que muchas veces tenemos, pero sobre todo para evitar el miedo al error y para promover la resiliencia. O sea, no está mal equivocarse. O sea, de hecho, nunca vamos a conseguir triunfar si no nos equivocamos antes. Lo que hay que perder es ese miedo y seguir intentándolo una y otra vez. ¿Para qué? De esto va el quinto capítulo, el faro y el propósito. Al final, el faro simboliza ese propósito vital, la visión que orienta pues casi todas nuestras acciones. Aquí el autor propone definir metas claras, específicas, trascendentes y alcanzables, porque el propósito de la vida es una vida con propósito. Esto es una frase que yo he conocido en este libro, es la cita de este capítulo, y me encanta. O sea, el propósito, si nos paramos a analizarla, el propósito de la vida es una vida con propósito. O sea, no se trata de ir buscando propósitos, sino de tener algo que hacer. O sea, el objetivo de tu vida es hacer algo con tu vida. Ponte a ello. Y en el deporte, el entrenador debe construir junto a su grupo de atletas o un atleta una visión compartida.
con objetivos que integren el desarrollo humano, el aprendizaje continuo y el rendimiento competitivo. O sea, va todo en un pack. El sexto capítulo se titula Kaizen. Kaizen es una palabra japonesa que vendría a significar mejora continua. Y esta enfatiza el crecimiento diario mediante pequeños avances sostenidos. O sea, al final, si cada día eres un 1% mejor, al cabo de un año, eres un 365% mejor. O sea, no hay que desestimar los pequeños esfuerzos. Entonces, llegamos un poco a la conclusión de que la excelencia es el resultado de la constancia, no de la perfección instantánea. Porque nadie nace sabiendo. Y la cita de este capítulo es muy buena y es que la maestría no es un acto, es un hábito. Y al final en la planificación del entrenamiento debemos incluir mecanismos que nos permitan llevar una evaluación y una retroalimentación constante. Porque al fin y al cabo el entrenador es sobre todo es un aprendiz permanente. Y lo que hagas con tu primer equipo te servirá de bagaje y de aprendizaje para lo que hagas con tu segundo equipo. Y probablemente para lo que hagas en tu vida diaria. El séptimo capítulo se llama Tiempo y prioridades. Aquí Sarma subraya la necesidad de administrar sabiamente el tiempo, que al fin y al cabo es lo único que tenemos, tiempo. Y la verdadera productividad surge de un enfoque o del enfoque de lo esencial. La cita de este capítulo viene a decir como que el tiempo es tu bien más preciado, así que lo inviertas sabiamente. Y en la preparación deportiva, el manejo del tiempo, pues tiempos de entrenamiento, de descanso, de recuperación, de vida personal, al final toda esta gestión de tiempos determina seguramente la calidad del rendimiento. O sea, el entrenamiento o el entrenador en este caso debe saber priorizar y equilibrar. El octavo capítulo se titula Disciplina y fuerza de voluntad. Entendemos, o bueno, yo a través del libro entiendo la autodisciplina como ese puente entre la intención y la acción. A Julián, pues los sabios le enseñan que el autocontrol se entrena como un músculo. Y así es. La cita de este libro dice que la fuerza interior crece con el ejercicio constante de voluntad. Al final, bueno, mm, por ahí dicen que se tarda 21 días en crear un hábito. No sé si serán 21 días o más, pero al final de hacer las cosas una y otra vez, es como creamos estos hábitos. Y en el deporte, la disciplina es la base del hábito y la base del éxito. Al final, el entrenador debe diseñar rutinas que fortalezcan a los atletas, o sea, que fortalezcan la voluntad de los atletas y la voluntad propia, porque em, todos hemos estado motivados por empezar un proyecto, por empezar el gimnasio, por empezar cualquier tipo de cosa. El problema de la motivación es que se acaba. O sea, la motivación se acaba. Y ahí, y ahí es cuando esa disciplina, esa resiliencia entra. Y me parece maravilloso. No tiene mucho que ver con el libro, pero sí que está relacionado con este capítulo. Y al final, el que va y va y va y va, lo consigue. Y hace poco escuché en un podcast una frase muy buena que decía, em, la gente, la pongo en contexto, es un empresario de éxito. Dice, la gente me dice que tengo suerte. Dice, pero en realidad probablemente haya fallado más veces de las que ellos lo han intentado. O sea, fallar no es algo malo. O sea, de hecho es algo necesario. Volviendo al trabajo, en el noveno capítulo, no, se titula Servicio y compasión. El propósito último del crecimiento personal, al final, es servir a los demás. Y hay que entender lo de servir. O sea, no significa convertirse en un esclavo, ni mucho menos. Pero sí es verdad que la felicidad se alcanza cuando tu energía o cuando tus actos van orientados a un bien común. En este capítulo la cita es, la vida cobra sentido cuando ayudamos a otros a encontrar el suyo. Y a mí, que personalmente no hay cosa que me guste más que ayudar a alguien, da igual en qué.
pues lo veo muy lógico. Relacionado con la asignatura, el entrenador de alto rendimiento debe asumir su labor como un servicio formativo y no competitivo. O sea, tiene que tener claro que lo primero es el equipo. Lo primero es el atleta. O sea, él no ha sido campeón. El campeón es el atleta. Y es algo muy difícil de conseguir. Pero hay que tener esa empatía y esa vocación educativa para potenciar el rendimiento sostenible, digamos. El 10.º capítulo y el final se titula Plenitud y Presencia. Y, y el libro culmina con el principio de vivir el presente. Aquí Salma enseña que la atención plena permite disfrutar de ese proceso y liberar el estrés del resultado. ¿Cuál es la cita en este capítulo? Pues que el secreto de la felicidad está en encontrar la alegría del viaje. O sea, no es el destino, sino el camino. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Y al final, ¿cómo aplicaría yo esto al entrenamiento? Pues que la práctica de meditación, de mindfulness, de ejercicios de relajación, ayuda tanto a entrenadores como a deportistas a enfocarse, a gestionar la presión y disfrutar del proceso competitivo. Yo vengo del atletismo y yo cuando tocaba semana de competición importante, mi padre siempre me lo decía. Me decía, no te pongas nervioso, o sea, sal a disfrutar. O sea, el trabajo ya está hecho. O sea, ya está hecho. Es verdad que vengo de un deporte en el que al final entrenas y compites contra ti mismo. Pero lo he aplicado, es un mantra que he aplicado a mi vida. O sea, antes de un examen nunca me he puesto nervioso. ¿Por qué? Porque ahora es el momento de disfrutar. Ahora es el momento de disfrutar. O sea, el trabajo ya viene hecho de antes. Y eso es lo que hay que saber disfrutar y aplicar. Y un poco las conclusiones generales que yo me llevo del libro es que bueno, el monje que vende su Ferrari nos ofrece un marco de pensamiento integral para comprender el liderazgo y la autorrealización junto con la excelencia. Las lecciones de los sabios de Sivana pueden sintetizarse básicamente en 7 principios esenciales. Vendrían a ser dominar tu mente, seguir tu propósito, practicar el Kaizen, que vendría a ser la mejora continua, vivir con disciplina, respeta tu tiempo, servir desinteresadamente y abrazar el presente. Al final estos principios coinciden con las competencias psicológicas y pedagógicas que se le exige a un entrenador de alto rendimiento moderno, quien ya no concibe solo como un técnico, sino como un líder educativo, emocional y estratégico. O sea, al final, ¿cuántos son los casos del fútbol que dicen, por ejemplo, no, ya no es un entrenador, es un gestor de plantillas? Bueno, es que eso al final es otra característica, es otra cosa que se entrena y otra cosa que se trabaja. Respecto a los momentos más relevantes del libro, pues podría resaltar la crisis de Julián, cuando todo se te cae, su encuentro con los sabios, la interiorización de estas 7 virtudes, que representan pues un poco las 3 fases, ¿no? del proceso formativo. Pues la crisis, el autocuestionamiento, el aprendizaje, que es cuando buscas sabiduría, y lo que te transforma, que es ese liderazgo consciente. Respecto a las aplicaciones de este libro a la formación de entrenamiento de alto rendimiento, yo creo que es imprescindible, porque un entrenador al final es un agente en cambio, siempre está cambiando, siempre está alimentando de nuevas tendencias, nuevas tecnologías, mm, o sea, nunca deja de aprender y su rol no se limita solo a diseñar entrenamientos, sino inspirar, acompañar y potenciar el desarrollo integral del atleta. Las enseñanzas del libro pueden incorporarse a la formación de entrenadores mediante diferentes enfoques. Por ejemplo, dominio de la mente, pues fomentando la inteligencia emocional, la autorregulación, la resiliencia ante la presión. Al final el entrenador debe dominar su mente antes de pretender influir en otros. Pero una vez que lo ha conseguido, su objetivo debe ser que los demás aprendan esa virtud. La siguiente sería el propósito claro, pues habría que definir una misión educativa y deportiva del entrenador, pues incluir módulos de autoconocimiento, de liderazgo consciente en los programas de formación, que es algo que está súper olvidado y que para mi gusto no se trabaja nada. Luego vendría el Kaizen, pues incorporar sistemas de evaluación continua, reflexión sobre las prácticas y formación permanente, porque como ya he dicho,
La excelencia se construye día a día. El siguiente sería el ámbito o el principio de la disciplina y los hábitos, que es promover rutinas personales saludables, pues sueño, alimentación, planificación. Y aquí un poco de la planificación me viene al recuerdo a ti, a mi profesor Víctor Sojo, que seguramente es el que está viendo este vídeo, que también me ha impulsado a planificarme, a comprar una libreta y a trabajar con ello en el día a día. Porque el entrenador, en este caso el profesor, debe ser un ejemplo de conducta. El siguiente principio sería el de gestión de tiempo. Al final hay que enseñar estrategias de planificación y gestión energética, evitando la saturación, porque, pues, mismo ejemplo mío, cosas que antes me costaban un mundo, pues empiezo a planificarme, a plasmarlas en un papel y me hacen ahorrar muchísimo tiempo. O sea, es imprescindible. Nos quedan ya solamente dos principios, sería el del servicio y liderazgo empático. Al final, yo creo que como se podría aplicar, sería desarrollando una pedagogía de cuidado y servicio centrada en el crecimiento humano del deportista, que muchas veces se nos olvida eso, que son humanos, hay que darle una vuelta. Y por último, el último principio sería el del mindfulness y presencia, pues incluir prácticas de atención plena a la formación para mejorar esa toma de decisiones y esa concentración en la competición. Ahora os voy a hablar, perdóname, de hablar de estos mismos principios, pero aplicados al entrenamiento deportivo, un poco más práctico, para que las ideas del libro se traduzcan en acciones concretas, pues dentro del campo deportivo, digamos. Por ejemplo, en el área de la preparación mental, pues yo propongo incluir sesiones de respiración consciente o visualización antes de las prácticas. Pues, por ejemplo, 5 minutos de meditación centrada en los objetivos diarios. Oye, y 5 minutos para que se den cuenta de lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer. Luego, motivación y sentido, al principio de la semana, yo esto lo hago, es realizar una breve charla sobre el propósito colectivo y los valores del equipo. ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y cómo vamos? Y al final, si utilizas personajes que son claves para ellos, pues dentro de cada deporte o cada ámbito, los motivas mucho más. El siguiente sería el Kaizen. Yo incorporaría un registro de mejoras de cada día, tanto para atletas como entrenadores, que no nos tenemos que olvidar de ellos. Porque probablemente, si no atendemos a ellos, los pequeños cambios queden eclipsados. Pues 1% cada día no lo notas. O sea, lo notas al cabo de un año. Pero si nos dedicamos a analizar estos pequeños cambios, estos pequeños progresos, ya sean de la técnica, de la actitud, de la comunicación, creo que nos estaremos dando cuenta de muchas cosas que nos van a hacer mejorar. El siguiente punto sería la gestión emocional. Al final, entrenar la respuesta ante el error y la presión competitiva mediante situaciones de estrés controlado. Yo personalmente de esto peco. O sea, tengo una muy baja tolerancia al error, pero sobre todo conmigo mismo. O sea, no juego algo y no me gusta perder ni a las chapas. Ya no es que me guste perder, es que si pierdo y encima ha sido por un error mío, me voy a enfadar 10 veces más. El siguiente punto a trabajar sería la autodisciplina, pues reforzar hábitos como la puntualidad, el registro de la carga, la autorreflexión posterior al entrenamiento. Da igual la edad que tengan, pero ir metiéndoles pequeñas dosis de responsabilidad. El siguiente punto sería la cohesión grupal. Pues serían actividades, ya sea de dentro o de fuera del deporte, pues visitas sociales, un trabajo comunitario o una cena todos juntos que fortalezcan el sentido del propósito compartido. Yo, por ejemplo, cuando entrenaba, pues, hacíamos pretemporada en Gandía, hacíamos una comida, una cena. ¿Por qué? Porque un equipo que rema unido rema mucho más. Y por último sería el mindfulness, pero orientado en la competición. O sea, al final, si somos capaces de integrar ejercicios de concentración plena, concentración real antes de una competición, pues un anclaje respiratorio, la atención al cuerpo, una visualización del éxito, creo que nos podría ayudar muchísimo. Bueno, hasta aquí los ejemplos reales de cómo lo aplicaría yo. Os voy a dar una última conclusión, aunque yo creo que mi opinión está bastante clara con este trabajo, pero bueno.
Al fin y al cabo, para mí, El monje que vendió su Ferrari no es solamente un libro. O sea, o sea, no es una obra literaria, sino vendría a ser más bien ¿cómo lo digo? Algo clave, un tratado sobre el liderazgo interior. Y aplicado al ámbito deportivo, revela que el verdadero rendimiento surge cuando la técnica se une con la conciencia y cuando el resultado se convierte en la consecuencia de ese equilibrio interno. Al final, el entrenador de alto rendimiento que es capaz de asimilar estas enseñanzas deja de ser un simple gestor de esfuerzo físico y se transforma en un formador de personas resilientes, disciplinadas y conscientes. Y el éxito deportivo, entendido desde el autor, no es vencer al otro, sino vencerse a sí mismo. Dominar tu mente, cultivar la serenidad y entrenar con propósito. Bueno, ya no entrenar, eso lo voy a cambiar. Es hacer todo con propósito. Y así, el libro se convierte pues un poco en ese puente entre la sabiduría y la ciencia moderna del rendimiento, así lo he entendido yo, claro, porque lo aplico a lo mío. Pero me invita pues, a entender ese nuevo paradigma del liderazgo, que es liderar desde el ser, que es fundamental.